En noviembre de 1974 ocurrió uno de los crímenes más impactantes en la historia de Estados Unidos. En una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en la tranquila localidad de Amityville, Nueva York, 6 miembros de una familia murieron violentamente mientras dormían. El responsable fue su propio hijo, Ronald DeFeo Jr. El caso conmocionó a todo el país, pero lo que nadie imaginaba era que ese no sería el final de la historia de aquella casa. Un año después, una nueva familia decidió mudarse al lugar, George y Caitlin Lutz, junto a sus hijos. Para ellos parecía la oportunidad perfecta, una casa grande, a buen precio, en un barrio tranquilo. Pero lo que vivirían dentro de esas paredes terminaría convirtiéndose en uno de los casos paranormales más famosos del mundo. La familia Lutz abandonó la casa apenas 28 días después de mudarse. Afirmaban que dentro ocurrían fenómenos inexplicables. Su historia se haría mundialmente conocida gracias al libro de Amityville Horror. Sin embargo, con el paso de los años surgiría una gran pregunta. ¿Realmente estaba la casa embrujada? ¿O todo fue una historia exagerada? Uno de los descubrimientos más inquietantes ocurrió en el sótano. Mientras George y Kathy organizaban alimentos en una pequeña despensa, notaron que uno de los tablones de madera del fondo parecía estar suelto. Movidos por la curiosidad, lo retiraron. Detrás apareció una pequeña habitación secreta. El espacio era muy reducido, aproximadamente 1,20 m por 1,50 m. Pero lo que más llamó su atención fue su aspecto. Toda la habitación estaba completamente pintada de rojo, paredes, techo y suelo. En su interior había además un pequeño pozo mal sellado que desprendía un olor desagradable. Lo más extraño fue que George revisó los planos originales de la casa y esa habitación no aparecía en ningún documento. Más tarde surgieron varias teorías. Algunos aseguraban que el lugar había sido utilizado para realizar rituales con animales por parte de antiguos habitantes. Otros afirmaban que simplemente había sido un cuarto de juegos pintados por los hijos de la familia DeFeo. Aún así, aquella habitación secreta quedó grabada como uno de los elementos más misteriosos de la casa. No todos los sucesos tenían apariencia sobrenatural. Algunos simplemente eran extraños. Un día Jimmy, el hermano mayor de Kathy, visitó la casa junto a su prometida Carey. Jimmy llevaba consigo un sobre con $1,500 para su luna de miel. Pidió a George que se lo guardara unos días. George dejó el sobre la mesa de la cocina. Después todos fueron a la sala a conversar, pero cuando regresaron, el sobre había desaparecido. Buscaron en toda la casa, debajo de muebles, alfombras, cajones, incluso preguntaron a los niños, pero el dinero nunca volvió a aparecer. Tiempo después, Jimmy y Carey regresaron para pasar una noche en la casa. Durmieron en la habitación de la pequeña Missy. En medio de la noche, Carey despertó gritando. George y Katie corrieron a la habitación. Carey estaba completamente aterrorizada. Dijo que había despertado porque un niño estaba sentado en una silla frente a la cama. El niño le tocaba los pies y le dijo que estaba muy enfermo y necesitaba ayuda. Jimmy pensó que había sido una pesadilla, pero George tocó la silla donde supuestamente había estado el niño. El asiento aún estaba caliente. Carey quedó tan impactada
que nunca quiso volver a esa casa. Con el paso de los días, George decidió contactar con una medium llamada Francine. Según quienes la conocían, Francine tenía las habilidades psíquicas desde su nacimiento. Cuando entró en la casa, comenzó a recorrer las habitaciones. En la cocina se detuvo de repente. Dijo que percibía un olor dulce, como perfume barato. Katie quedó sorprendida. Ella había percibido ese mismo olor anteriormente, pero nunca lo había mencionado. Francine afirmó que en esa zona percibía la presencia de dos figuras espirituales, un anciano y una anciana. Luego bajó al sótano. Ahí dijo sentir algo aún más inquietante. Afirmó que el lugar parecía haber sido usado como zona de enterramiento en algún momento, pero no quiso permanecer ahí mucho tiempo. Al subir al primer piso, ocurrió algo curioso. Al acercarse al cuarto de costura y a la habitación de la pequeña Missy, se negó a entrar. Aseguró que esos lugares tenían una energía muy pesada. Después de ese breve recorrido, decidió marcharse. Antes de salir, dijo algo que dejó a todos inquietos. No quería volver nunca más a esa casa. Durante los últimos días comenzaron a aparecer fenómenos aún más difíciles de explicar. Un día Katie regresó de hacer compras de Navidad. Al entrar al baño, notó algo extraño. La porcelana de los váteres estaba cubierta por una sustancia negra con olor desagradable. Intentó limpiarla con varios productos, pero no desaparecía. Poco después apareció algo aún más extraño. Una sustancia gelatinosa amarillenta comenzó a aparecer en distintos lugares de la casa, en las paredes, en las cerraduras, en las puertas. La familia la limpiaba constantemente, pero siempre volvía a aparecer. Algunos investigadores posteriores afirmaron que aquella sustancia podría haber sido algo similar al ectoplasma, aunque nunca se pudo comprobar. Otros sucesos parecían corresponder a fenómenos conocidos como poltergeist, puertas y ventanas que se abrían solas, objetos que cambiaban de lugar. Uno de los incidentes más preocupantes ocurrió cuando Chris estaba jugando con su hermano. De repente la ventana se cerró con fuerza mientras el niño tenía los dedos apoyados en el marco. George corrió a ayudarlo. Lo llevó al hospital. Sorprendentemente, aunque los dedos habían quedado completamente aplastados, no se rompió ninguno. Pero los eventos no terminaron ahí. Durante varias noches seguidas, George despertaba exactamente a las 3:15 de la madrugada. Escuchaba lo que parecía ser un desfile en la planta baja, tambores, instrumentos, pasos. Cuando bajaba a investigar, encontraba los muebles de la sala movidos hacia los lados, como si alguien hubiera despejado el espacio. La familia también intentó bendecir la casa con ayuda de un sacerdote. Uno de los religiosos relacionados con el caso fue Ralph Pecoraro. Con el tiempo, se dijo que después de involucrarse en el caso, el sacerdote experimentó diversos problemas de salud y situaciones extrañas. Sin embargo, años más tarde, él mismo aclaró que nunca llegó a entrar a la casa. Según su versión, la única conversación que tuvo con la familia fue una llamada telefónica. La historia de los Lutz se hizo mundialmente conocida gracias al libro The Amityville Horror, escrito por Jay Anson. El libro relata los 28 días que la familia vivió en la casa. Para escribirlo, George y Katie grabaron largas entrevistas describiendo lo ocurrido día por día. El libro se convirtió rápidamente en un éxito internacional y posteriormente inspiró varias películas. Paso de los años comenzaron a surgir dudas. Algunas tormentas descritas por los Lutz no fueron registradas en los reportes meteorológicos.
Tampoco existían registros de algunas llamadas a la policía. La acusación más polémica vino del abogado de Ronald DeFeo, William Weber. Él afirmó que parte de la historia fue creada durante reuniones entre él, los Lutz y el autor del libro. Según su versión, la idea era construir un relato paranormal alrededor del caso. Los Lutz siempre negaron estas acusaciones. Incluso se sometieron a una prueba de detector de mentiras en televisión, donde sus respuestas fueron consideradas verdaderas. La polémica continuó cuando los nuevos propietarios de la casa demandaron a los Lutz por difamación. Ellos afirmaron que nunca experimentaron ningún fenómeno extraño viviendo ahí. Todos los protagonistas de la historia fallecieron. Caitlin Lutz murió en 2004, George Lutz falleció en 2006 y el responsable de los crímenes originales, Ronald DeFeo Jr., murió en prisión en 2021. Pero el misterio de Amityville continuó. Hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar con certeza qué ocurrió realmente dentro de esa casa. Tal vez fue una serie de coincidencias, tal vez una historia exagerada, o quizá algo más.